Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sealti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio contamos con la participación del licenciado Alejandro Ruiz Robles. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. Adelante, Marta. Yo estoy dispuesto a platicar y a escuchar y a decir lo que corresponda. Claro que sí, agradecemos tu tiempo y los aportes que hoy vas a compartir a esta comunidad de Sealti que decidió dejar de improvisar y empezar a liderar. Quédate porque una sola idea puede cambiar tu rumbo. Vamos a hablar de negocios en México y oportunidades en Latinoamérica, pero también vamos a hablar un poco de tu semblanza. El licenciado Alejandro Ruiz Robles es corredor público 22 de la Ciudad de México y es vicepresidente de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana y conductor de WowMX.tv. Pues entonces muchísimas felicidades por tu trayectoria profesional. Y bueno, vamos a empezar haciéndote preguntas sobre este gran tema. ¿Cuáles son los principales requisitos legales que debe cumplir un negocio para constituirse y operar formalmente en México desde su inicio? Pues mira, yo creo que el principal requisito, aunque este no sea legal, es realmente organizarse de tal manera que encuentren a las personas, a los socios, a la gente que realmente haga equipo y tengan la misma visión. El hacer una sociedad es muy fácil a veces. El funcionar como socios es lo más difícil porque resulta que los egos a veces se interponen con los objetivos. Los sueños son esos sueños y no hay voluntad de hacerlos realidades. Y no falta eventualmente que empiece a ganar la egolatría de algunos, el querer aprovecharse de otros, etcétera. Yo lo primero que puedo decir antes de lo jurídico es decirles a todos, por favor, realmente vean que tienen los mismos objetivos, que se conocen y de alguna manera es un noviazgo, ¿no? En el noviazgo, si no te conoces, lo único que vas a estar es a expectativas o, o de alguna manera te vas a arriesgar lo que tienes, todo lo que tienes. Es lo mismo en los negocios. Lo que se trata de hacer una sociedad antes de lo formal es minimizar riesgos. Y una vez que das el paso, es decir, que te constituyes, que tienes todos tus documentos en reglas, que creas un objeto para que, el cual es acorde a todos, unas reglas de organización y todo, cúmplelas. Claro. Cúmplelas y no te quedes, sobre todo, algo básico, no te quedes sin dinero para empezar, ¿no? Porque muchos dicen, oye, ya arriesgamos todo, ya expusimos todo, ya pusimos todo, y resulta que pues ni siquiera han empezado, ¿no? En México la mortandad de los negocios es de cada 10 al año subsisten 3, a los 2 años subsiste 1.8 más o menos, y a los 3 años 1. Entonces, ¿por qué se da esa mortandad? Porque no saben ni lo que están haciendo y piensan a veces que constituir una persona moral es igual de crear un negocio, ¿no? Claro. Wow, entonces es alarmante, ¿no? Esa cifra que tú estás mencionando acá. Y como tú dices, ¿no? Ese inicio principal debería ser, ¿verdad? Poner en orden o tener un buen plan a nivel de lo que van a ser esos socios, ¿verdad? Y además de eso, de lo que será el negocio, a qué target va dirigido y además de eso, si son capaces de sostener, ¿verdad? A esa persona moral. Y el manejo del dinero también es muy importante, bueno, pues como especialista en finanzas, y eso es lo que mantiene un negocio en marcha. Entonces también es muy importante, ¿verdad? Hacer un buen manejo de los recursos y del capital, ¿verdad? Estar muy bien administrados, ¿vale? Tienes toda Entonces, la razón. Perdóname, aquí nada más te interrumpo. Es que es algo muy importante. Hay gente que dice, bueno, yo voy a poner todo mi dinero, pero y voy a arriesgarlo todo. Está bien, pero también necesitas comer. claro, También necesitas mandar a tus hijos a la escuela o tener gastos. Entonces, antes de que hagas eso, realmente haz un plan de negocios, un proyecto de vida. No metas, no involucres todo el todo dinero en el negocio. También guárdate, resérvate para ti, ¿no? Eso es, claro. perdón, te interrumpí, pero yo creo que a veces se nos olvida. Claro, no, y está bien, porque tú sabes que hay que hacer un plan para la familia y hay que tener un plan también para el negocio. Entonces, y debe haber un equilibrio entre la familia, evidentemente, y todo lo que representa gastos familiares y además de eso, pues esas inversiones que vas a hacer en el negocio y por las cuales debes tener también un sueldo, debes darte un sueldo, en la medida que tú vayas desarrollando todos estos mecanismos de venta y vayas generando ingresos, pero no retira todo de la caja, ¿no? De manera desproporcionada, más bien ten un plan, establece pues claramente cuál es ese nivel de flujo que tú esperas y además de eso, donde haya una buena administración de todos esos recursos. Muy bien, entonces,
¿Qué errores legales son más comunes entre las empresas en México y cómo pueden prevenirse desde una correcta asesoría jurídica? Mira, yo creo que tú lo has dicho, asesórate, escucha consejos, pero sobre todo, ten la posibilidad y la audacia para saber qué consejos escuchar, ¿no? Y te lo comento porque muchas veces llegan conmigo las personas y les preguntas, bueno, ¿qué quieren hacer? Bueno, mi suegra me dijo que hiciera esto, mi prima me dijo que hiciera esto, mi hermana me dijo que hiciera esto, y está bien, pero ¿tú qué quieres? Ah, no sé, pero es lo que me dijeron. No, pues espérate, es que así no funciona. Tienes que hacer un plan de negocios. Yo creo que el primer error que se tiene aquí para todos los emprendedores que están pasando a ser empresarios e incluso los mismos empresarios es que le tenemos miedo a pensar, a razonar, a hacer un plan de negocios, a estructurar ideas, ¿no? Muchos dicen, no, es que tengo una idea que vale millones. Está bien, plásmala, escríbela. Si tú no tienes la posibilidad de en tres renglones escribir tu idea de negocios, sabes que no tienes nada, porque ni siquiera Claro. tienes clara la visión, ni siquiera tienes claras las ideas. Entonces, concrétate, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde vas, y ya después lo demás es muy sencillo. Claro, así es. Bueno, ya has dicho algo muy importante, tener un plan de negocio y de hecho nosotros manejamos con emprendedores y empresarios este tema de plan de negocio y se hacen muchas preguntas, entre esas, pues, ¿cuál es tu oferta de valor para esos clientes y si eres capaz de sostenerla en el tiempo, teniendo evidentemente una formalidad, manejando todos estos planes a nivel de presupuestos y de qué es lo que esperas tú como ingresos, cuáles son tus costos, cuáles son tus gastos, qué es lo que esperas tú a nivel de esos flujos, una vez cubiertos los costos y los gastos, y qué es lo que te está quedando a ti como utilidad, ¿verdad? ¿Qué vas a reinvertir y qué va a pasar a nivel de las finanzas familiares? Entonces, es todo, vamos a decir, esto son todas unas estructuras, ¿verdad? Y que debes tener claro dónde estás y hacia dónde vas, porque entonces va creciendo y tú tienes que crecer de acuerdo a lo que dice el mercado, las nuevas tendencias, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías y todo esto. Entonces, es saber, ¿verdad? Ese compromiso que tienes al quererte constituir, ¿verdad? Como negocio, como emprendimiento, como empresa. Muy bien, Sí, entonces, uh-huh, perdón, Marta, aquí nada más te voy a interrumpir. Acabas de decir algo que me encanta y recuerdo mucho a Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia va caminando y ve el árbol, ¿no? Y ve una sonrisa de un gato que aparece y desaparece, el gato Shishir. Y le dice, oiga, señor gato, ¿no sabe qué camino puedo llegar, qué puedo tomar? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Pues a donde sea. En ese caso, toma el camino que quieras. A lo que me claro. refiero con esto es que a veces no tenemos ni un objetivo, no tenemos ni idea de lo que queremos, pero lo queremos. Entonces da igual por dónde vayas, porque pues, si no vas a ningún lado, pues puedes hacer lo mismo. Esa es una, y es, lo acabas de decir y creo que es bastante importante. Tengamos la madurez necesaria para, reitero, comprometernos con lo que queremos. No es una, como había un programa en México, no sé si lo llegaste a ver, del maestro Héctor Suárez, Sí, que era, claro. oye, ¿por qué lo hiciste? Pues no más. No, espérate, si nada más estás diciendo no más, no más, o sea, no le razonas, pues seguramente no vas a tener los resultados deseables. Y estás arriesgando tu patrimonio, tu vida, tu libertad económica y te la juegas así, no se vale. Y por otro lado, que también es importante que tengamos en cuenta, es que nosotros hemos visto en la televisión que siempre dicen, oye, conoce a tu pareja, ¿no? Pero también conoce a dónde vas a ir, ¿no? ¿A quién le vas a vender? ¿Qué vas a vender? Y te platico porque ahorita me voy a adelantar un poco con lo que es la exportación. Aquí muchas veces he escuchado que en las misiones comerciales o cuando estamos en las rondas para elegir a las personas que van a las misiones comerciales, que le preguntas, oye, ¿por qué quieres vender en Estados Unidos o en El Salvador o en Paraguay? Porque ya no vendo en México. A ver, espérate. Si no Ujú, vendes en México, no vas a vender allá. claro. Ah, ya tienes que ver la razón por la que no estás vendiendo. No eres eficiente, no eres eficaz, no eres productivo, no eres competitivo. Tienes que entender eso. Y Ujú, la otra, o sea, primero conoce tu producto y por el otro lado, conoce tu mercado, ¿no? Y aquí me parece increíble que hace unos años me tocaron dos casos pues, simpáticos, ¿no? En el sentido de que tú ya estás 100% aquí acostumbrada en México, claro a que sí. vivir en México y sabes qué es el mole. El mole es un alimento, es como, si lo quisiéramos ver, es como un caldo o es
es, es líquido con algo de carne, ¿no? Ujú. Entonces, como sopa. Entonces, pues obviamente, cuando tú comes eso, tiene demasiadas especias y eso te pega en el estómago. Entonces, cuando dicen, oye, yo voy a ir mi mole es el mejor de Michoacán, lo voy a ir a vender a Perú, a Chile, a Colombia. Oye, pero espérate, ¿ya sabes si lo están comiendo ellos? Porque si no vas a pasar un proceso de adaptación de que vas a tener que generar un consumo y ahí perdiste, puede ser un año, 2 años, puede ser muchísimo y no sé si tengas para invertirlo. Y por el otro lado también me tocó de unas personas que querían ir a vender pulque a Sudamérica. Y le dije, espérate, ¿sabes si en Sudamérica consumen pulque? ¿En Argentina, en Brasil? No. Entonces, ¿cómo te atreves a llevar un producto nuevo para nuevos consumidores que no sabes si les va a gustar o no? Esos a veces los pecados que tenemos y podemos perder todo, ¿eh? En Claro, esas así es. apuestas arriesgadas. Perdón, Marta. Sí, no, y es que has dicho esas apuestas arriesgadas, pero sabes, hay estrategias y saber el target correcto principalmente, ¿verdad? Y el tipo de oferta y de demanda de ese producto es clave y las pruebas piloto, porque también, o sea, sí, puedes, vamos a decir, experimentar en otros países, pero tienes que llevar primero una prueba piloto. Es toda una estrategia a nivel de marketing y del mercadeo. Muy bien, entonces ya has dicho una palabra también clave, que o sea, hay muchos recursos, ¿verdad? A nivel del capital, a nivel del tiempo también, que yo te agrego a ese recurso y el dinero. Y entonces es importante saber a nivel de este negocio, pues entonces, ¿qué es lo que tú esperas, ¿no? Teniendo una misión y visión clara. Excelente. Entonces, vamos a seguir con esta propuesta a nivel internacional. Para una empresa extranjera, ¿cuáles son las figuras jurídicas más convenientes para establecerse en México y qué factores deben considerarse para elegirlas? Mira, yo creo que depende mucho de lo que quieren hacer. Por ejemplo, hay empresas que vienen a hacer mercado, apenas vienen a conocer al mercado, entonces les puede convenir desde una oficina de representación sin ingresos, con ingresos, o bien simplemente contratar a un consultor o un asesor que investigue el mercado. Hasta empresas que ya quieren consolidarse y constituirse en México, y entonces les recomiendas que vengan y pongan aquí quizá una franquicia, quizá una sociedad mercantil normal, quizá con ciertas restricciones, o bien simple y sencillamente que haga un contrato con una empresa ya establecida para de alguna manera complementar su mercado. Hay varias estrategias, pero nuevamente lo que yo creo que a veces implica es qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Te comento, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar empresas a Perú y muy al principio cuando llegamos, muchos decían, es que yo quiero poner mi empresa, pero cuando se llegan y se establecen y todo, ven que no conocen no solo el mercado, sino la mentalidad del trabajador y luego es muy complicado. Entonces, por ejemplo, si yo llevo una empresa que haga refrescos, sodas y conozco otra de allá, entonces yo puedo ir y efectivamente competirle. O la otra, yo puedo llegar y darle una licencia de mi producto para que también lo venda y bajo un esquema de regalías compartamos la utilidad. Claro. O bien, lo que también puedo hacer es decirle, ¿sabes qué? Vamos a desarrollarla en conjunto, tú invierte, yo invierto, y nos vamos y con un esquema de desinversión eventualmente, o al revés, si veo que no funciona o no llego a ciertos puntos de ventas, vamos platicando para ajustar el negocio a nuestras necesidades. Yo creo que depende mucho de lo que quieres. Y sobre todo, hay operaciones y hay esquemas de negocios que te lo permiten, ¿no? Hoy por hoy, Claro. por ejemplo, las franquicias es algo que está muy de moda, bueno, no desde hace, no de hoy, desde hace 30, Tiene 40 años, varios ¿no? años, sí. Pero ¿cuál es la ventaja de una franquicia? La franquicia es repetir un negocio, repetir un servicio, un producto, ¿no? Si vas a consumir una hamburguesa en Estados Unidos que tenga la misma imagen en Perú o en Chile. Entonces, ahí depende mucho. Lo que tratas de hacer es decir, ok, yo te doy la forma, la fórmula o la estrategia para que desarrolles este producto allá bajo este esquema de riesgo compartido de negocios o de posibles utilidades y beneficios. Claro, así es. Nuevamente, tienes que conocer el mercado y tienes que saber qué es lo que quieres. Claro. Entonces tú les recomiendas que sea a nivel de una franquicia para que tengan más estructura y además de eso, ese riesgo administrado, si quieren venir, vamos a decir, a invertir aquí en México. Dependiendo del tipo de servicio, sí, por ejemplo, hoy por hoy está el boom de la gastronomía peruana, no solo en México, en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, dicen, oye, queremos ir y llevar un ceviche a México, ¿no?
Pero si te das cuenta, y tú lo has conocido, no es lo mismo un ceviche peruano que un ceviche en México. Es Así es. completamente distinto. Al ceviche allá, si le pones catsup, te rompen la catsup en la cara o en la cabeza. Así Dicen, es. esto no. Y aquí en México, si hay un ceviche que no le pones catsup, dicen, oye, pues le faltó, ¿no? Yo por eso te digo, depende de lo que quieres hacer. Pero pues, desde luego hay alternativas de negocios, desde luego que sí, y alternativas de negocios de éxito también, pero tienes que identificar y conocer plenamente lo que tú estás queriendo, ¿no? Claro, y como tú has mencionado, ahí así pasa con la comida mexicana en el extranjero. No es lo mismo, vienes a lo que tú comes, ¿verdad? O la gastronomía mexicana aquí en México que en el extranjero. No es igual, no son los mismos sabores. Con todo y que tienen ciertos parámetros, pero no son los mismos. Muy bien, entonces, ahora bien, ¿cuáles son esas tres principales obligaciones legales que deben atender las empresas extranjeras al iniciar operaciones en México? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer, básico, es conocer cuando menos los impuestos que vas a pagar, ¿no? Porque Ujú. muchas veces llegan y resulta que empiezan a generar dividendos o empiezan a generar riqueza y o no pagan los impuestos o no saben de los impuestos, no conocen los impuestos, entonces pues van a decir, bueno, esto pasa en mi país, sí, pero aquí es otro distinto, conoce los impuestos, conoce las estrategias, algo que por ejemplo ahorita está dándose mucho es las normas en laborales, que la ley silla, o sea, debes de tener un asesor jurídico para las cuestiones básicas que tengan que ver con el derecho en la empresa, el negocio, y también un asesor contable. Y yo lo que siempre recomiendo es que si tienes esos dos, también ten un experto que te oriente en lo que se refiere en específico a tu negocio, a tu producto, a tu servicio. Si vas a vender, por ejemplo, medicina, pues entonces, ¿cuáles son los lineamientos que debes de cumplir con la medicina, ¿no? Porque, nuevamente, muchas veces supones, pero el suponer no es tener certeza de lo que estás haciendo. Estás suponiendo, pues sí, pero la suposición no te hace docto. El Así es. conocimiento sí te hace docto. Entonces, mi primer sugerencia es ten un experto que te oriente. Segundo lugar, que es algo muy importante, y no digo que sea excluyente de un otro, conoce tu mercado. Hoy por hoy sabemos que hay muchos países que tienen acuerdos comerciales binacionales o multilaterales. Esos a veces te dan algún tipo de posibilidad de hacer negocios de una manera más sencilla porque tienes algún tipo de beneficio por ser miembro de ese país. Entonces, nuevamente, conócelo también el aspecto global. Y el tercer punto que yo creo que también es básico es que tengas personas de confianza que lleven a cabo ese proyecto porque les estás dejando tu capital, les estás invirtiendo en ellos, entonces cuando menos busca las personas idóneas para hacerlo. Si Así tienes es. por decirte, alguna persona tímida, cohibida, que le da temor o es muy limitado en sus relaciones sociales, no lo vas a mandar de líder de proyecto. Claro. Porque cuando llega a hablar con las autoridades, con los particulares, con los socios, etcétera, seguramente va a tener un puesto o una situación de incomodidad frente a los otros y entonces no se van a dar, no van a fluir los negocios. Y esto es de fluir, de comunicación. Necesitas una persona que sepa comunicar. Entonces, yo creo que esos son las tres estrategias que tienes. Conoce el mercado global, conoce el mercado interno, con la legislación, etcétera, y conoce a tu personal que va a ir a hacer esa conquista, ¿no? Claro que sí, bueno, una vinculación, ¿no? Entre el conocimiento que es clave y es donde se puede minimizar ese nivel de riesgo, como bien lo has mencionado, a nivel legal, a nivel fiscal, a nivel comercial y todo esto. Y además de eso, pues que todo el personal, ¿verdad? Que venga del extranjero, pues entonces sí esté preparado porque las culturas, pues diferentes, la gastronomía o dependiendo del giro de la empresa que tú vayas a desarrollar, pues entonces tienes que conocer muy bien a ese mercado. Muy bien, entonces viene un espacio que se llama Confesiones sin filtro. ¿Cómo nació el propósito de especializarte en todos estos temas de negocios ilegales, no solamente a nivel de México, sino de Latinoamérica también? Pues yo creo que la vida me llevó. Yo quería ser abogado y curiosamente yo quería ser abogado penalista porque me encantaban las series gringas más que nada cuando ves que están defendiendo a uno que ya van a matar y que lo sacan, etcétera. Yo creo que naces con ese sueño romántico de tratar de hacer lo imposible, pero descubrí conforme iba creciendo que me encanta el mundo de los negocios, que me encanta mucho ver
el crear, el constituir, el consolidar, me fascina ver ese aspecto de negocios. Y por el otro lado, por mi formación como abogado, fui incursionando en ese esquema de empresas, desde la organización, etcétera, en aspectos laborales, fiscales, corporativos, etcétera. Más adelante fui estudiando varias especialidades, finanzas, proyectos de inversión, laboral, civil, negocios, etcétera, hasta que más adelante en el 97 tuve la oportunidad de ir a estudiar a Israel, negocios, y fue una verdadera experiencia, ¿no? Porque vas con un país que es líder en los negocios. Claro. Entonces me formo ahí, de alguna manera complemento mi visión, regreso a México, sigo estudiando, se me da la oportunidad de ir a Canadá a estudiar, voy a Canadá y ya cuando regreso empiezo a ser invitado por países para que vaya a dar pláticas, conferencias en toda Latinoamérica. Entonces prácticamente desde el 98 para acá, empezando por Costa Rica y ahorita manteniéndome en varios países, he tenido la oportunidad de ir a platicar. Por otro lado, que es agradable, que conforme iba estudiando, iban invitándome a dar conferencias, etcétera, y curiosamente tú vas preparado para un esquema que tú dominas, pero Claro. en el Inter el maestro se convierte en alumno de personas que están cuestionando, con las que estás conviviendo, etcétera, y eso también nutrió muchísimo mi estudio, mi preparación, y fui desarrollándome, seguí desarrollando. Después, tuve la oportunidad de trabajar con algunas empresas internacionales y hasta eventualmente tener la gran oportunidad de ser corredor público, y con la formación de negocios que tenía y la formación jurídica, eso me ayudó a que tenga prácticamente el 26 de enero, cumplo 17 años como corredor público, prestando mis servicios para la gente que quiere crear, mantener, consolidar o de alguna manera trascender en el mundo de los negocios. Excelente, wow, qué gran introducción y esos insights, ¿verdad? Que pueden tener todos, ¿verdad? Estos emprendedores y empresarios que quieran, pues ya involucrarse en estos temas de los negocios, pero hacerlo y hacerlo bien. Muy bien, entonces, ¿a dónde se puede comunicar toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios que quieran dar ese primer paso, y empezar, ¿verdad? Con toda esta dinámica de lo que es la estructura legal por una parte y además de eso, pues de ese mercado, con ese producto, con ese servicio, ¿a dónde te pueden contactar? Claro que sí, mira, las redes sociales creo que las di a ustedes, pero les doy mi correo. Es alejandro.ruiz@ruizrobles.com, y las redes sociales, permítanme tantito, créanme que medio las conozco, pero nunca las traigo de memoria, pero aquí les voy a decir. Puede ser en Facebook, en Ruiz Robles CP22, en Twitter, o bueno, lo que era Twitter, que es @22publica, en la página de internet www.ruizroblescp22.com. En cualquiera de estas direcciones, con todo gusto lo pueden hacer y contactarme, y será un placer orientarlos. Excelente, pues entonces agradecemos tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar el rumbo de sus empresas y negocios en este 2026. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento, y vamos que recién empieza en este 2026. Si hoy aprendiste, espero ver lo que tenemos preparado para ti en las próximas entrevistas, secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta, así como lo hizo hoy, ¿verdad? El licenciado Alejandro Ruiz. Y queremos que estés en primera fila, así que suscríbete, eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para ti, y activa la campanita y compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios. Y ahora te toca a ti, dinos en los comentarios cuál fue el momento wow, el que más te llamó la atención, porque leemos cada mensaje y amamos conectar contigo. Y recuerda, esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Así que sigamos creciendo juntos, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, pásenla bien. Adiós. Gracias.